Muy buenas, queridos hermanos, espero que estéis todos muy bien. Soy vuestro siervo, el pastor Will Graham, y en esta grabación lo que pretendo hacer es compartir con vosotros diferentes versículos bíblicos que hablan sobre el tema de la homosexualidad. Creo que con tan solamente consultar Génesis 1 y 2 ya tenemos el patrón bíblico, ¿no?, de lo que sería la sexualidad. Dios creando a Adán y a Eva en el principio, a varón y a varona, a hombre y a mujer. Y al tener esta revelación ya en los primeros capítulos de la Biblia, realmente no hacen falta otros textos que, digamos, contradigan las desviaciones del patrón original. Por ejemplo, si yo en un año escolar empezara la clase diciendo a mis alumnos que Londres es la capital de Inglaterra, no tengo que estar el resto del año diciendo a los alumnos que Sheffield, que Liverpool, que Manchester, que Birmingham, que Luton no son la capital de Inglaterra, porque ya hemos establecido en la primera clase, ya para empezar, que la capital de Inglaterra es Londres, la capital de España es Madrid, la capital de los Estados Unidos es Washington, D.C., la capital de Afganistán es Kabul, etc. No tengo que volver clase tras clase a anular las negaciones. Ya con la primera enseñanza, la primera clase, todo queda explicado. En este sentido, sobran los textos que os voy a leer ahora. No hace falta consultar las negaciones porque ya tenemos la revelación de Dios dada en los primeros capítulos de la Biblia, ¿no? Cuando Dios, creando todo, con su potestad, su gloria, creó al ser humano, así, hombre y mujer. Pero bueno, como sé que hay mucha oposición a esta doctrina bíblica, quisiera consultar y leer algunos pasajes con vosotros para que veáis qué es lo que Dios piensa al respecto de las desviaciones de este patrón creado, este patrón establecido por Él ya en el principio. Voy a empezar con la lectura de Génesis 19, texto 1, Génesis 19, y voy a leer del 1 en adelante. Es un texto sobre Sodoma y Gomorra, dos ciudades muy famosas. Y dice la palabra de Dios en Génesis 19, versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y claro, aquí cuando dice para que los conozcamos, no está hablando de conocer en el sentido de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro pueblo. Están aquí diciendo que quieren tener relaciones sexuales con ellos y violarlos. Eso es lo que están diciendo. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, Lot clasifica esta acción, ¿no?, de maldad. He aquí, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Madre mía. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de dirigirse en juez. Ahora te haremos más mal que ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ahí vemos claramente, ¿no?, como la ciudad de Sodoma estaba entregada ya al pecado, de tal manera que vieron un par de hombres nuevos en la ciudad y querían violarlos en grupo, que es algo absolutamente terrible. Y Lot sabía muy bien lo que estaban pidiendo, porque cuando dicen que querían conocer a los hombres, Lot enseguida dice, no, os daré mis dos hijas para que las conozcáis, ¿no? O sea, de verdad, Lot también estaba muy mal de la cabeza en aquel momento. Pero vemos aquí, ¿no?, como los sodomitas querían tener relaciones sexuales con dos ángeles. Bueno, ellos no sabían
no sabían que fuesen ángeles, ellos pensaban que eran varones, ¿no? Pero vemos aquí claramente un acto descrito por Lot como un acto de maldad, y esto encaja con todo lo que vemos antes de este pasaje también, donde vemos que la ciudad estaba ya totalmente entregada a la maldad. Así que Sodoma y Gomorra es como el pasaje clásico que muchos citan para condenar esta desviación. Luego tenemos dos textos también en el Torá, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Levítico 18, versículo 22, Levítico 18, 22, que dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Y luego Levítico 20, versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Claro, el teólogo LGTBIQ, Carlos Osma, me condenó públicamente por haber citado este pasaje, ¿no? En la esfera digital, en online. Pero bueno, es un texto bíblico que está en la Biblia, está en Levítico 20, versículo 13. ¿Qué quieres que haga? No puedo eliminar textos de la Biblia al azar, textos que no sean de mi agrado. O sea, yo tengo que aceptar todo el consejo de Dios. Lo que te van a decir hoy es que, bueno, estos textos de Levítico no se aplican a nosotros, porque claro, los cristianos ahora podemos comer marisco y podemos usar ropa con 2 materias diferentes, podemos ahora cortarnos la barba, etc. Sí, es verdad, pero tenemos que distinguir entre la ley moral, que es vigente, ¿ok? La ley moral, aquí entra en juego el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. La ley moral sigue en vigor. En el nuevo pacto yo no puedo fornicar, yo no puedo adulterar, yo no puedo violar la ética sexual de Dios, porque es una ley moral, no es una ley nacional, no es una ley ceremonial, donde estas cosas ya han pasado, ¿no? Así que la ley moral sigue vigente, por eso el pueblo de Dios puede comer marisco y pulpo. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de la esfera de leyes nacionales, no leyes morales. Ya sabemos en el Nuevo Testamento que lo que contamina al hombre es lo que lleva por dentro, no lo que le entra desde afuera, como decía Jesús, ¿no? Así que estas leyes morales de Levítico siguen en vigor, que Dios está en contra. Pero de nuevo, esto simplemente respalda lo que hemos visto en Génesis 1:2. Si Dios crea a varón y hembra en el principio, pues es normal que estos versículos luego estén en contra de cualquier manifestación de sexualidad fuera de los confines de matrimonio heterosexual. O sea, no es ninguna sorpresa. Estos versículos solamente nos resultan ofensivos si ya tenemos una ideología anticristiana montada en nuestro corazón antes de leerlos. Hoy hay otro texto largo que no quisiera ahora leer, pero es Jueces 19, y podéis leer del 16 al 24. Es un pasaje largo que demuestra las acciones pervertidas de un grupo de benjamitas que querían violar a otro hombre. Es parecido al texto, ¿no?, de Génesis 19 de Sodoma y Gomorra, pero esta vez está en Jueces 19, 16 a 24. Otro acto de perversión, otra abominación condenada, desde luego, por la Biblia, y se lee en gran parte como Sodoma y Gomorra. Simplemente la diferencia es que ya no son 2 ángeles, sino un varón. Es algo muy triste. También hay textos sueltos en las Escrituras que hablan, ¿no?, de que había sodomitas en la tierra, y claro, cuando el Antiguo Testamento habla de sodomitas, habla siempre en el contexto de juicio, que Dios estaba airado por la presencia de sodomitas en la tierra, y claro, sodomita dentro del mundo judío empezó a asociarse desde luego con el pecado que ya vimos descrito en Génesis 19, así que una desviación del patrón original del creador y del diseñador. Así que hay varios pasajes. Por ejemplo, voy a leeros, podéis si queréis apuntarlos. Deuteronomio 23, 17 dice: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Y todos sabemos muy bien lo que quiere decir con esta expresión. Primero de Reyes 14, 24 dice: hubo sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Claro, estos pecados sexuales caracterizaban a las naciones gentiles en aquel entonces. O sea, la revolución LGTBIQ no es nueva. Estas cosas son súper antiguas, súper anticuadas. Simplemente gracias a nuestra herencia cristiana, las raíces judeo-cristianas, estas raíces han puesto freno a la expresión de esta ola que ahora está cobrando fuerza
porque poco a poco las raíces no judeo-cristianas están siendo ahora cuestionadas en el occidente. Bien, 1 de Reyes 15:11 dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Dios como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Entonces ahí tenemos el doble pecado, ¿no? El sodomita, que también es un idólatra, porque el sodomita, para justificar su pecado, siempre crea a un nuevo Dios, que es la lógica de Pablo en Romanos 1, capítulo 1, que voy a comentaros en un momento. Bien, luego también 1 de Reyes 22, 43 y luego 46, dice el texto, anduvo Josafat en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor, barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Entonces el autor bíblico elogia a Asa y luego su hijo Josafat por haber barrido los sodomitas, ¿no? de la tierra, o sea, elogian a los reyes por este acto. Así que bueno, ahí en el Antiguo Testamento tenéis varios pasajes. He citado Génesis, he citado Levítico, Deuteronomio, Jueces, Primera de Reyes, 3 pasajes. Y ahora el Nuevo Testamento, porque algunos podrían estar diciendo, bueno, eso es el Antiguo Testamento, que es la era de la ley, y ahí no hay gracia, ¿no? Como la gente tiende a pensar de forma equivocada hoy. Veremos también que en el Antiguo Testamento las mismas verdades se comparten en el Nuevo. Es el mismo Dios. Dios sigue siendo amor, Dios sigue siendo santo. En los 2 testamentos es el mismo Dios. No somos marcionitas, ¿no? Marción fue condenado en el II siglo por decir que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo. Y él produjo un nuevo canon bíblico, eliminando de su canon todos los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Sacó las tijeras, empezó a crear una nueva Biblia y decidió aceptar solamente, las cartas paulinas en su nueva versión de la Biblia y una versión modificada de Lucas. Así que él quería deshacerse de todos los textos que hablaran sobre la ira de Dios, el juicio de Dios. Cosa difícil también, ¿no? Porque en Pablo hay muchísimos pasajes que hablan al respecto, pero él se sentía atraído por la doctrina de la gracia de Pablo, que sí es muy agradable, amén, pero tenemos que creer en todo el consejo de Dios, no solamente las partes bonitas. Esto sí es idolatría. Así que Marción cometió el pecado aquí de los sodomitas, que fueron condenados, ¿no? Por crear ídolos también. Ok, ¿qué tenemos en el Nuevo Testamento? Bueno, el primer texto, Romanos 1, es el texto que ha causado el revuelo en Suecia, ¿no? En Finlandia, perdón. Nuestra querida hermana Päivi Räsänen ha sido denunciada, ex miembro del Parlamento, por compartir Romanos 1 en sus redes sociales en el contexto de Gay Pride, el orgullo gay. Y dice Romanos 1, 26, amén. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando ahí del lesbianismo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, es decir, su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces Pablo está diciendo claramente lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Hombres que detuvieron la justicia, detuvieron la verdad en injusticia, crearon un ídolo, crearon un nuevo Dios, y en el nombre de este nuevo Dios se entregaron a todo tipo de lujuria y de pecado contra Dios. Y no solamente los varones, sino también hay las mujeres. Es decir, estas cosas no son nuevas. Estas cosas se estaban dando en el mundo greco-romano. Es gracias al triunfo del cristianismo a nivel occidental que todas estas cosas realmente empezaron a frenarse. Pero hoy en nuestros días estamos viendo el avivamiento de la cultura greco-romana. Estamos en esta transición entre, dos culturas muy distintas. Otro texto también de Pablo, muy citado en las redes, 1 Corintios 6:9, vais a identificar el versículo enseguida, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Vamos, no tengo nada que añadir a eso. O sea, hasta un incrédulo podría leer este versículo y entenderlo. Así que aquí no hay nada que hace falta ser interpretado.
Esto es clarísimo. Otro texto, 1 Timoteo 1, también de la mano del apóstol de la gracia, el apóstol Pablo, 1 Timoteo 1, del 9 al 10. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, los que matan a sus padres, y matricidas, los que matan a sus madres, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Aquí Pablo dice claramente que los sodomitas se oponen a la sana doctrina. Y lo increíble, ¿no?, en nuestros días es que estamos viendo ahora gente abiertamente sodomita, creando una teología cristiana compatible con la ideología sodomita. Cuando Pablo aquí dice, siendo inspirado por el Espíritu Santo, que yo estoy leyendo estos textos no de hombres, estoy leyendo textos inspirados por el Espíritu Santo de Dios, Pablo dice que los sodomitas se oponen a la sana doctrina. Hermanos, ¿qué es el Espíritu Santo aquí hablando? ¿Qué más podemos decir, no? Así que ahí tenéis Romanos 1, 26 en adelante, 1 Corintios 6, 9, 1 Timoteo 1, 9 al 6, 1 Timoteo 1, 9 al 10, perdón. Y luego un texto de Judas, que es muy interesante también, el penúltimo libro de la Biblia, donde aclara que el pecado de Sodoma fue el pecado, ¿no?, de lo que hemos visto antes, esta desviación del patrón original de Dios. Judas 1, versículo 7 dice, hablando de apostasía, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué resalto esto? Porque digo que Sodoma y Gomorra fueron castigados por haber ido en pos de vicios contra naturaleza. Porque aquí tenemos el Espíritu Santo explicándonos la razón por la que Sodoma y Gomorra fueron condenadas. Porque hay ahora teólogos súper inteligentes de nuestra época que están diciendo, no, es que Sodoma y Gomorra, el pecado de Sodoma y Gomorra fue la falta de hospitalidad, fue por querer violar en masa, en grupo. No es que Dios esté en contra de las relaciones homoeróticas, no. El problema fue no hospedarles, el problema fue violar. Y aquí Judas dice claramente, el problema no es violación en masa, el problema no es no ser hospitalarios, el problema es haber ido en pos de vicios contra naturaleza. Eso es exactamente lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, ¿no? Que las mujeres y los hombres abandonando el uso natural, yendo contra naturaleza, ¿no? Entonces Judas como Pablo están los dos apelando a esta naturaleza que fue dada en el principio. Volvemos una vez más a Génesis 1 y 2. Pablo y Judas aquí están hablando en conformidad con la revelación escriturística. Bien, ¿qué hacemos entonces con la persona del Salvador Jesucristo? Porque he leído textos del Antiguo Testamento, he leído textos, ¿no?, del Pentateuco y de otros libros, y luego he leído 3 pasajes de Pablo, un texto de Judas. ¿Qué hacemos con el Señor Jesucristo? Porque la gente dice, bueno, Jesús nunca se posicionó al respecto, Jesús no habló sobre el tema de las desviaciones sexuales. Y bueno, en tal caso, la persona desde luego no ha leído muy cuidadosamente su Biblia, ¿no? Porque la palabra dice en Mateo 19, versículo 4, Jesús dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jesús aquí, una vez más, como Pablo y como Judas, está diciendo que Génesis 1:2 es el plan divino, es el diseño divino. Dios en el principio, según el Salvador, los hizo varón y hembra. Jesús, es verdad que en muchos sentidos era un hombre que provocaba, ¿no?, enemistad y con las cosas que decía. A veces provocaba a la gente con ciertas afirmaciones que hacía aposta, ¿no? Pero en el sentido de la sexualidad bíblica, él estaba 100% de acuerdo con el relato de Génesis. Nunca procuró interpretar una nueva versión de la ética sexual. Estaba 100% de acuerdo con la doctrina recibida, porque si Cristo no hubiese estado de acuerdo con esta doctrina recibida desde hace ya miles de años, ¿no?,
Cristo seguramente se habría posicionado al respecto. Pero en vez de posicionarse al respecto, acepta esta presuposición de la cultura judía, ¿no? Matrimonio para un hombre y una mujer en el temor de Dios. Cristo también enseña positivamente que lo de Génesis fue lo correcto, fue lo divino. Su Padre los hizo en el principio varón y hembra. Así que aquí tenemos la ética sexual del Salvador Jesucristo, la unión de un varón, de una mujer, delante de Dios en el temor del Señor. Esto significa que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Salvador Jesucristo están en perfecta coinonía, están en perfecta comunión, están todos de acuerdo. Todos dicen que la ética sexual bíblica es la ética sexual de Génesis 1, Génesis 2, un varón, una mujer, en matrimonio para la gloria de Dios. Y por esta razón nosotros, los cristianos, no solamente nos oponemos a desviaciones de este patrón, sino que también al mismo tiempo condenamos cualquier tipo de relación sexual fuera de la esfera de matrimonios. Una persona que está teniendo relaciones sexuales sin estar casado, esta persona está en pecado. Y si no se arrepiente, será castigado en el día final. Hebreos 13:4 dice que Dios juzgará a los adúlteros y a los fornicarios. Entonces la ética sexual de la Biblia es una ética, fácil de entender, pero muchos están intentando reinterpretar las Escrituras con una perspectiva revisionista, no porque las Escrituras sean difíciles de entender, sino desagradables de obedecer. Ese es el problema. El problema aquí no es un asunto intelectual, es muy fácil entender lo que dice la Biblia. El problema aquí es un asunto espiritual. Es la rebeldía del corazón humano. Y así también en nuestros días estamos viendo una vez más el cumplimiento de Romanos 1. Estamos viendo el cumplimiento de Génesis 19. No hay nada nuevo bajo el sol. Estas cosas no son nuevas. Son tan antiguas como casi la mismísima creación, ¿no? Así que Israel en milenios pasados estuvo rodeado, ¿no?, de otros pueblos gentiles entregados a estas vilezas, y por eso Dios dice el texto bíblico que la tierra literalmente los vomitó por todas estas abominaciones que cometieron, ¿no? Así que nada, ahí tenéis entonces varios versículos bíblicos que hablan sobre el tema de la homosexualidad, y no creo que haga falta añadir ningún comentario más. Creo que todo ha quedado más claro que el agua, ¿cierto? Así que este vídeo puede haber sido de tu agrado, puede haber sido de tu desagrado, pero lo que no puedes negar es que la Biblia habla con claridad, con contundencia al respecto, y si alguien intenta producir una teología, publicar una versión de la Biblia gay-friendly, LGBTIQ-friendly, esta persona desde luego está pecando contra la luz de la revelación del Señor, y 2 de Pedro 3:16 nos enseña claramente lo que espera, ¿no?, a aquellos que tuercen las Escrituras, aposta, con el fin de acomodar su pecado. Pues nada, hermanos, así estáis todos a tanto. Un abrazo desde América, España, en el amor de Cristo. Hasta luego, bendiciones. Chao, chao.